de i igual 1 hasta 4 y hacemos el cuadrado 2i menos 5 al cuadrado por 2i menos 5, ¿no? Entonces haciendo este producto nos queda 2i por 2i, nos queda 4i cuadrado. 2i por 2i. 2i al cuadrado, que sería 4i al cuadrado. 4 por 2i al cuadrado. Pongámoslo así para que ustedes lo vean bien. Este por este sería 2i al cuadrado. Más este por este otro sería menos 10. Menos 10i. Y este por este sería menos 10i. Y el segundo con el segundo acá sería más 25. O sea que el cuadrado del primero, más el doble del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado, es lo mismo, ¿no? Quiero que pongámosle 5 al cuadrado. Entonces nos queda 4i cuadrado, acá, 4i cuadrado, menos 20i, que sería la suma de estos dos i, y más menos 5 al cuadrado, que es 25. O sea que nos queda la sumatoria de todo eso. Como sabíamos de las propiedades de la sumatoria, pues sabemos que esto sería la sumatoria de i 1 hasta 4, de 4i cuadrado, menos la sumatoria de i igual 1 hasta 4 de 20i, y más la sumatoria de i igual 1 hasta 4 de 25. Así sería eso. Y es igual a la sumatoria de i igual 1 hasta 4. Esta constante, el 4, lo podemos sacar afuera de la sumatoria y nos queda así. Este 20 lo sacamos fuera de la sumatoria y nos queda sumatoria de i igual a 1 hasta 4 de i. Y acá nos queda sumatoria de i igual 1 hasta 4 de 25. Ahora, eso vendría a ser igual a 4 por 1 al cuadrado, más 2 al cuadrado, más 3 al cuadrado, más 4 al cuadrado. Que sería el desarrollo de esta sumatoria de acá. Este lo voy a borrar. Mejor. 4 al cuadrado. Menos 20 por la suma de 1 hasta 4 de i, sumatoria. Sería 1 más 2 más 3 más 4. Más la sumatoria de 1 hasta 4 de 25, que sería 4 por 25. Entonces eso nos va a dar igual a 4 por la suma de eso cuadrado. Y vamos a poner ya sería 1 más 4 son 5, más 9 son 14 y más 16 son 30. Sería 4 por 30. Menos 20 por 1 más 2, 3, 10 por 10. Más 4 veces 25, que son 100, ¿no? Entonces eso nos va a quedar sumando. 4 por 30 son 120, menos 20, no, menos 200 sería. Y más 100. Y resultado 20. Yo decía, ¿usted cuál prefiere hacer?
lo que hicimos primero o lo que hicimos de segundo. El resultado es el mismo, 20. El primero. El primero Y ustedes me han sido el primero, ¿no? más general. Pero ahora, por ejemplo, si yo ahora le digo así, voy a poner acá una línea separatoria. Uno dice el primero toda la vida, ¿no? Pero hay un pero. Supongo que ahorita que ya la pregunta ya está, el inciso C, ¿no? Entonces vamos a proponer otro adicional, un inciso D. En el inciso D le dice, calcule la sumatoria de I igual 1 hasta 500 de 2i menos 5 al cuadrado. Sí. Ya no es hasta 4, ya es 500. Entonces, a usted le convendría esto de acá. Fíjese que esta es la misma expresión, ¿no? 2i menos 5 al cuadrado para aprovechar esto que hemos hecho acá abajo. Lo único que está cambiando es que en vez de ser 4, es 500. Entonces haríamos lo mismo y esa sumatoria de i igual 1 hasta 500 de 2i menos 5 al cuadrado sería igual a 4. Estoy ya copiando esto de acá, a este nivel estoy. Todo esto va a ser lo mismo que vamos a hacer, ¿no? Lo único que va a cambiar en vez de ser 4 va a ser 500 ahí. Entonces vamos a llegar a esto mismo. Entonces vamos a tener 4 por la sumatoria de i igual 1 hasta 500 de i cuadrado. Menos 20, la sumatoria de i igual 1 hasta 500 de i. Y más la sumatoria de i igual 1 hasta 500 de 25. Así que, o sea que hay que sumar 1 al cuadrado, más 2 al cuadrado, más 3 al cuadrado acá, hasta 500. Y eso por 4. Y acá hay que sumar 1 más 2 más 3 más 4 más hasta 500 y eso sumarlo por menos, multiplicarlo por menos 20. Entonces vamos a sumar, acá esto es 25 por 500 sería, y sumar los 3. Y eso nos va a dar el resultado. Pero usted se acuerda y dice, yo me acuerdo que en PIC hemos hecho así. 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más 3 al cuadrado y más n al cuadrado, esa suma era igual a n por n más 1 por 2n más 1 todo sobre 6. O sea que si yo acá le pongo 500, 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más 3 al cuadrado más 500 al cuadrado sería igual a 500 por 501 por 1001 sobre 6. Y esto de acá, fíjese, esta expresión de acá, expresada en sumatoria, sería la sumatoria de i igual 1 hasta n de los i cuadrados. Cuando reemplazo 1, tengo 1 al cuadrado, 2, y voy sumando, ¿no? Y tengo toda esta suma. O sea que toda esta suma es igual a esta expresión. Entonces, cuando vale 500, el límite superior sería la sumatoria de i igual 1 hasta 500 de i cuadrado. Eso sería este resultado. Entonces, acá, yo acá pondría, lo voy a poner con rojo, igual a 4 por el resultado de toda esa suma. Por PIC, yo sé que esto se cumple, por lo tanto sería 500 por 501 por 1001
todo sobre 6. Y ya está, no hace falta que esté sumando 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más 3 al cuadrado más 4 al cuadrado, ya lo tengo. Ese es el resultado de esa suma. Porque yo sé que esto se cumple. Lo demostramos en la clase cuando vimos PIC, principio de inducción completa. Entonces ya me libro de hacer toda esa suma que voy a tardar harto, ¿no? Y por otro lado me acuerdo que también en el PIC había una proposición que decía 1 más 2 más 3 más n, que era igual a n por n más 1 sobre 2. Esta expresión de acá con n más es la sumatoria de i igual a 1 hasta n de i. Y ese resultado es esta expresión. Cuando tengamos la sumatoria de i igual a 1 hasta 500 de i, eso sería igual a reemplazar acá 500, ¿no? Entonces me quedaría 500 por 501 sobre 2. De ahí que acá yo tengo lo siguiente. Menos 20, que estoy colocando este 20, menos 20, por el resultado de esta suma de los primeros 500 i naturales, que es igual a 500 por 501 sobre 2. Y más el tercer término de ahí, que sería 500 veces 25, ¿no? De 1 hasta 500 es 500 por 25. Voy a poner acá abajito. Y con eso ya está. Es hacer esas cuentas, ¿no? Ahí ya está el resultado. Ahora hagan la cuenta y me dicen el resultado, que va a ser grandísimo. Pero grande va a ser. Ingeniero, disculpe, este numerito de aquí es 20, sobre 20, está eso 500 por 501 sobre 20, ¿no? No, este. Sí. Ajá. Pero voy a ver 1 más 1 al cuadrado más 2 al cuadrado sería 5. De ahí tendría que darme 2 por 2 más 1 por 2 por 1, 2 veces n más 1, 5. Sí, es 6 acá. Este es 6. Sobre 6 es la formulita. ¿Y por qué 6? ¿Por qué 6? ¿O es de fórmula que va a 6? Claro, pues nosotros hemos demostrado la clase del PIC, del principio de inducción completa. En esa clase del PIC nosotros hemos dedicado a demostrar una gran parte de la clase, porque le pelamos en alguna parte, tuvimos que hacer otra vez la expresión, y hasta que lo tuvimos bien. Que eso, la suma de los primeros n naturales, es igual a n por n más 1 por 2 veces n más 1 sobre 6. Para todo n perteneciente a los naturales, eso hemos demostrado nosotros. Haciendo que el valor del esquema, que es ese que estoy poniendo entre comillas, para P de 1 sea verdadero, su valor de verdad. Y cuando reemplazamos n por 1, o sea, la suma del primer natural al cuadrado, que es 1, 1 al cuadrado es 1, y acá reemplazando 1 tiene que darnos 1. Y si no nos da 1, quiere decir que ya no cumple, pues, ¿no? Y después la segunda parte, que si el valor de verdad del esquema para un K cualquiera, entero, es verdadero, entonces
el valor de verdad del siguiente también va a ser verdadero. Hemos probado estas dos cosas y si eso se cumple, quiere decir que esa proposición vale para cualquier n natural acá. La suma de los primeros n naturales al cuadrado es igual a esta expresión. De ahí es que viene ese 6 ahí abajo. Toda esta sumatoria acá que nos va a tomar tiempo hacerla, sumatoria de i al cuadrado desde igual a 1 hasta 500, ya que hay que sumar 1 al cuadrado, más 2 al cuadrado, más 3 al cuadrado, y hay que ir sacando los resultados y ir sumando desde 1 hasta 500. Entonces, en vez de hacer esa suma, como sabemos que esto se cumple, entonces pues aplicamos esto. Ahí reemplazamos 500. Y ahí sale ese 6. Lo mismo con la sumatoria de los primeros n naturales. Es de la sumatoria de los primeros 500 números naturales. Y esa expresión es a n por n más 1 sobre 2, que también por pi se la demuestra facilito. De ahí que nos ahorramos hacer esa suma larguísima y ya directamente tenemos los resultados. Pero es porque previamente ya habíamos visto eso, ¿no? Esto no lo vamos a poder inventar si no lo conocíamos antes. ¿Está bien ahí? ¿Está mejor? ¿Cuánto da todo eso entonces? Da 164.674.500. 500. 164 millones 674.500, ¿así? Sí, correcto. Por ahí. No, pues tiene que ser bien, ¿no? Por ahí. No, está bien. Sí, sale ese resultado. Sí. Ya. Entonces, ya está. Entonces usted en el ejercicio a primera instancia uno lo ve el desarrollo de que hicimos primero y dice, si yo hago esto está más cortito que esto, ¿no es? Aplicar las propiedades de la sumatoria para ir encontrando esto y después desarrollar, pero cuando toca que el límite superior sea mayor, entonces, y nosotros nos acordamos de estas proposiciones válidas, entonces sale bien provechoso ocupar esto, ¿verdad? Ocupar las propiedades para ir expresando la suma como una suma. Siempre que la suma que nos vayan quedando, la más simple, la podamos conocer con una expresión parecida a esta. Generalmente también tenemos la sumatoria de los primeros n al cubo también, ¿no? Entonces, por ahí a veces toca así y ya usted en un ratito tiene ese resultado en vez de estar haciendo la suma de los primeros 500. Bien. Vamos a pasar a sumatoria doble. Otra vez en matemática nosotros necesitamos hacer sumatorias no solamente simples como las que acabamos de hacer, sino que dobles. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos dos variables o índice en la sumatoria. Y la sumatoria también son dos. Como por ejemplo aquí. Nosotros tenemos, algunas veces es necesario el uso de sumatoria múltiple. Y vamos a partir de la propiedad de sumatoria simple 2. En la propiedad de la sumatoria simple 2, que no está anotada, aunque aquí está. Esta sería, ¿no? Sí, esa es. Acá tenemos la propiedad. Sería la sumatoria de igual a 1 hasta n de c, que es una constante, por a sub i, que depende del índice i, de la variable i de la sumatoria.
Pero esta es una constante porque no depende de I, entonces esa constante la podemos sacar fuera del símbolo de la sumatoria. Y todo el resultado de la sumatoria, multiplicarlo por 6 y ya está. Pero no es difícil demostrarlo. Se factoriza 6 y queda igualito eso. Ahora, vamos a considerar que C, dice, C igual a B sub J. Entonces vamos a reemplazar aquí, en vez de C, estamos reemplazando B sub J. Y acá igual. ¿Ve? O sea que B va a depender de una variable que es J, pero sigue siendo constante para la variable de acá que es I. Y en esa última expresión se suma en ambos miembros J que varía desde 1 hasta M. O sea que obtenemos a lo que teníamos que era esto, que lo voy a poner con rojo. Esto es lo que teníamos arriba. Esto es lo que teníamos arriba, acá. Le estamos aumentando la sumatoria de J igual a 1 hasta M en los dos lados. Entonces ya aparece una doble sumatoria, aparece doble sumatoria. Y hay una variable I y hay una variable J, ¿no? Y abajito decimos, ya que cuando la sumatoria es sobre la variable J, toda la suma quedaría así. Voy a borrar los garabatos. Vamos a subir ahorita. Entonces, ya que cuando la sumatoria es sobre la variable J, toda la suma, esta suma de aquí pasa a ser constante, pues, ¿no? Voy a ponerlo acá. Esta de aquí. Entonces, estamos analizando esto. Ahí. Entonces, cuando nosotros empezamos a variar J para acá, esto no depende de J. Es una constante, porque no depende, la que depende de J es esta. De ahí es que toda esa suma la puede sacar afuera. Y se queda con, adentro del paréntesis o de los paréntesis se queda con BJ, ¿no? O sea que esto es igual a esto y también eso es igual a esto. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que en la doble sumatoria usted puede variar la una o puede variar la otra. ¿Cuál varía primero? No importa cuál varía primero. Lo importante es que varíe primero la una y para lo que queda la otra. Fíjese, en la sumatoria doble nunca usted reemplaza las dos variables a la vez. Reemplaza una y después la otra. Por eso que acá, fíjese que el orden no es el mismo, ¿no? Entonces, si quiere desarrollar acá usted primero, desarrollaría I. Y para todo eso que quede, desarrolla J. Y acá primero J y después para todo lo que quede varía I. ¿Cuál primero? La que quiera usted, el resultado va a ser igual. Cuando hace sumatoria doble. Lo que sí nunca, como sumatoria, aplicaciones de sumatoria doble, se reemplaza las dos variables a la vez. Que I valga 1, que J valga 1. No, primero la una y después la otra. Para lo que queda la otra. Como ese ejemplo que está ahí en la pizarra, lo vamos a hacer en la pizarra mejor. Que tampoco está resuelto, así que lo resolvemos en la pizarra. Perdón. Vamos a anotar texto aquí. Entonces quiere que desarrollemos esta sumatoria doble. Sumatoria de J igual 1 hasta 3. Sumatoria de I igual 1 hasta 4. De la ley de la formación 2 elevado a la I más J por J cuadro. Eso.
Este es 3 para que no pongan otra cosa. Entonces tendríamos ahí, voy a poner acá a un ladito, sumatoria de j igual 1 hasta 3, sumatoria de i igual 1 hasta 4 de 2i más j por j cuadro. Si queremos nosotros ahí nomás podemos desarrollar. No hay problema. Pero primero la una y después la otra. O sea que podríamos hacer así. Sumatoria de j igual 1 hasta 3. Este lo estoy anotando. Ahora con rojo voy a hacer esto. Esta sumatoria. De i desde 1 hasta 4. En la ley de formación es. O sea que voy a tener 2 elevado a la 1 más j. Todo eso por j cuadro. Más 2 elevado a la 2 más j. Todo eso por j cuadro. Más 2 elevado al cubo. 2 elevado al cubo. Más j por j cuadro. Más 2 elevado a la cuarta. Más j y por j cuadro. Así me queda. Ahora, eso, dice usted, está muy feo. Y además que hay que desarrollar j ahora desde 1 hasta 3 para todo eso. Entonces, acomodémoslo un poquito. Ya. Entonces, vamos con cada uno de los términos. Acá tendríamos 2 por j cuadro, 2j cuadro. Y acá j por j cuadro más j cubo. En este término tendríamos 4 por j cuadro más 4 por j cuadro más un j cubo más 8 por j cuadro más un j cubo. Acá 16 por j cuadro más un j cubo. Eso sería la sumatoria de j igual 1 hasta 3 de todo eso. J cuadro 2, j cuadro 4, j cuadro 8 y j cuadro 16. Hasta acá tendríamos que 20 y con este otro 10 son 30 j cuadro. Más j cuadro. Más 1, 2, 3, 4 j cubo. Ahora ya no va a hacer menos esfuerzo. Entonces ahí ya reemplazamos j desde 1 hasta 3, haciendo la sumatoria. Tendríamos 30 por 1 al cuadrado más 4 por 1 al cubo. Más 30 por 2 al cuadrado más 4 por 2 al cubo. Más 30 por 3 al cuadrado más 4 por 3 al cubo. Eso va a ser 30 acá más 4. Y acá tendríamos 30 por 4, que serían 120. Más 2 por 2 son 4 por 2, 8. Y 8 por 4, 32. Más 3 por 3, 3 por 3 por 3 sería acá, ¿no? No, está bien. 9 por 30 más 3 por 3, 27 por 4. Eso da 378.
la suma de todo sería 30 más 4 más 120 más 32 más 378. 535. Esa sería la sumatoria de todo eso. Si usted hubiera preferido aquí acomodarlo un poco, tal vez hubiera sido mejor. Antes de hacer la sumatoria, ¿no? Aquí acomodarlo un poco. Pero así lo hicimos, después lo acomodamos y ya, quedó más chiquitito y ahí desarrollamos ya. Y nos dio 535 el resultado si no le hemos pelado en la suma. Ahora vamos a hacer el 564. 564. Y acá estos valores también. Sí. 30 más 4 más 120. Sí, tenés razón. Más 29 tengo que sumarle. 564. Bienísimo, porque tiene que darnos lo mismo si hacemos al revés. Entonces me voy a cruzar de pizarra y voy a anotar la sumatoria otra vez. Y sería así. Sumatoria de j igual a 1 hasta 3. Sumatoria de i igual a 4 de igual a 1 hasta 4. De 2 elevado a la i más j por j cuadrado. Eso hay que desarrollar. Dice, yo no quiero hacerlo así, yo lo voy a hacer al revés. ¿Por qué? Porque dice que da igual. Yo voy a hacer sumatoria de igual 1 hasta 4. Después sumatoria de j igual 1 hasta 3. De 2 elevado a la i más j por j cuadrado. Así. Y primero desarrollaría j, ¿no? Se coloca sumatoria de i igual 1 hasta 3 de todo esto que lo voy a poner con rojo y acá lo voy a poner con rojo también. Esto vamos a desarrollar y vamos a colocar acá. J, ¿no? Cuando j vale 1 nos va a quedar 2 elevado a la i más 1 por 1 al cuadrado. Cuando j valga 2 nos va a quedar 2 elevado a la i más 2 por 2 al cuadrado. Cuando j valga 3 nos va a quedar 2 a la i por 3 al cuadrado. Y cuando j valga 4 nos va a quedar 2 elevado a la i más es acá, ¿no? Más 4 por 4 elevado al cuadrado. 1, 2, 3 y 4. Ya está. Ahora, para todo eso, para toda esa suma que quedó, hay que desarrollar i desde 1 hasta 3. Porque todo ya queda en función de i, ¿no? Ya no hay j acá. Pero podríamos colocarlo más en una expresión más compacta para que no tengamos que hacer tan largo el reemplazo, pues, ¿no? A ver cómo quedaría esto. Esto queda 2 a la i más 1. ¿No? Este 1 por esto y este 1 por esto no queda eso. Más acá nos quedaría 4. 4 veces 2 a la i. 4 por 2 elevado a la i. Más 4 por 2, 8. Y acá nos quedan 9 por 2 elevado a la i. Más 3, 9 por 3, 27. Y acá nos queda más 16 por 2 elevado a la i. Más 4 por 4, 16, 16 por 4. Vamos a hacer la cuenta. 16 por 4 es 64.
Ahora eso, ¿cuánto nos queda? Sumatoria de igual 1 hasta 3. Y vamos sumando los 2i. 2i más 4, 2i son 5. Más 9, 2i son 14. Más 16, 2i son 30, 2i. Una pregunta, ingeniero. ¿Sí? Reemplazando J en la primera sumatoria, ¿no sería hasta el 3 nomás? Ah, cierto, está al revés, ¿no? Sí, 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 eso Igual, está de más ahí, el Hay 4. una que está de más, esta. Y acá sería 4 entonces, ¿no? sí. Este sería 4, porque es i el que va hasta 4. Tienes razón. Ya, de todas maneras, entonces, este ya no va a ser tanto. Vamos a tener 2 más 4, que son 6, más 9, son 15. No, 1, 14. Este 1, 2i, más 4, 2i son 5, 2i, más 9, 2i son 14, 2i. Y después tenemos 9 más 27, que son 36. Ahora, ahí desarrollamos i, desde 1 hasta 3, hasta 4. Hasta 4. Entonces tenemos u14 por 2 a la 1 más 36. Si queremos lo ponemos así, era cuando i vale 1, después 14 por 2 elevado a la 2 más 36. Después más 14 por 2 elevado a la 3 más 36. Y después más 14 por 2 elevado a la 4 más 36. Nos queda. Vamos operando. Tenemos 28 más 36, 64. Más 2 por 2, 4 por 14 más 36, 92. 8 por 14 más 36, 148. Y más sería 2 por 2, 4 por 4, 16 por 14 más 36. Y eso da 260. Sumando, vamos a tener 64 más 92 más 148 y más 260. Queda 564. Entonces, en la sumatoria doble, cuando le toca hacer y se defina alguna operación, de algún ente matemático a través de una sumatoria doble, entonces se desarrolla primero una y después la otra. Y usted dice, ¿cuál primero? La que usted quiera, el resultado es lo mismo, ¿no? Acá primero desarrollamos J y para todo lo que queda desarrollamos I. Y nos ha quedado 564. Y en el anterior, primero desarrollamos J y para todo lo que queda desarrollamos, perdón, I primero y después J y nos quedó 164 también. Podríamos haber hecho esto, por ejemplo, también. Usted podría haber puesto sumatoria de J igual 1 hasta 3 y después la sumatoria de I igual 1 hasta 4 y acá, esto, acá. 2i por j cuadro ahí de una vez y acá j cubo, ¿no? Y desarrollar eso.
Entonces tal vez esto estar sumando los semejantes y demás, más directo nos va a dar esto, así hacemos así. Lo mismo en el caso otro. Y en el segundo caso, si operamos primero algo tratando de expresar esto más sencillo en dos términos, en vez de que esté multiplicado todo por este de acá, en factores, entonces sería 2i por j cuadrado más j cubo. Y esto nos va a dar directo así, ¿no? Y no vamos a tener que estar simplificando o sumando los términos semejantes y demás. Directo nos va a quedar esto al desarrollar. La verdad que igual hay que ir sumando los términos que quedan. Pero a veces queda más compacto, más práctico, ¿no? Pero el concepto es, si usted le pone la desarrollada, igual. Imagínese el largo que va a hacer ahí, reemplazar esto primero acá, en todo esto y por 1, digamos. Y después en todo eso y 2. Y después en todo eso y 3. Entonces uno primero lo acomoda y después reemplaza. Para no estar escribe y escribe ahí cada vez. En esa expresión tan larga que al final va a dar lo mismo. Entonces eso es sumatoria. Sumatoria doble, sumatoria simple. No cualquier suma es una sumatoria, ¿no ves? Una sumatoria es una suma, pero no cualquier suma es una sumatoria. La sumatoria es la suma de los términos de una sucesión numérica. Y una suma puede ser la suma de cualquier conjunto de números. No necesariamente que tengan una ley de formación que a cada que a cada natural le vaya asignando un valor, ¿no? Otra función que vamos a ocupar, que también se llama, se dice sucesión o te lo dicen función, porque se la puede definir también así como tal, es la sucesión factorial. La definición dice sea la función f que va de los naturales a los naturales, definida por, y usted en este caso le da 3, fíjese, f de 0 es 1, f de 1 es 1 y f de n más 1 es igual a n más 1 por f de n. El valor de 1 cualquiera en función del anterior. Ahora, si usted ¿qué le ve de raro ahí? Dice, eso está raro, ¿por qué? Porque fíjese que dice que lo definen los naturales y me está dando para 0. Y 0 no es natural, ¿no? Si me definen naturales, debería darme así nomás. Porque f de 1, el primer natural, ¿no? Que viene a dar 1, y el valor de la función factorial para 1 cualquiera en función del anterior. Ese es el PIC. Pero además me pone este. Y si es que el factorial de 0 es 1, por definición. En serio, en serio. Entonces, por eso le pone ahí ese. Pero ese está saliendo del dominio, ¿no? Ahí sería una función. Unido el 0 y ya tendría que estar este. Ahora, el símbolo característico de la función factorial es este que parece así un signo de admiración cerrando. Este de acá. Y ese es el factorial. Entonces, en lugar de escribir f de n, vamos a poner n factorial así. En vez de poner esto, vamos a poner n factorial. Entonces cambiamos, ¿no? Acá f de 0, le ponemos 0 y ese simbolito, que sería factorial de 0. En vez de f de 1, ponemos 1 y ese simbolito, que sería factorial de 1, que es 1. En vez de poner f de n más 1, tenemos n más 1 y ese simbolito, que es factorial de n más 1, que es igual a n más 1 por el factorial de n, que sería este. Fíjense acá fíjense, el factorial de este número es a ese número
por el factorial del anterior. El factorial de este número es a ese número por el factorial del anterior a él. Del natural anterior a él. Que es lo que decíamos en PIC, que si canta el primero, si uno canta uno cualquiera, canta el que sigue, ¿no? Por eso también se dice definición recurrente, porque se recurre al anterior para calcular el valor del siguiente. Entonces la expresión n y ese simbolito que decíamos se lee factorial de n o n factorial. La función factorial no es inyectiva y tampoco es sobreyectiva. Inyectiva es cuando es 1 a 1, ¿no? Pero en los naturales, si la ponemos en los naturales, sería inyectiva. Lo que no sería es sobre. Es así. Ahora, si le ponemos el 0 más, entonces ahí no sería in, porque para este le toca el 1 y para este también le toca el 1. Habrían dos pares ordenados distintos con la segunda componente igual, ¿no? Ya. Ahora, el factorial de un número natural mayor a 2, mayor o igual a 2, es igual al producto de los n primeros naturales. O sea, fíjese, así tiene que tomar usted. Vamos a compartir la pizarra. Usted sabe que 1 factorial es igual a 1. Vamos a partir de ahí. Por otro lado, sabe que n más 1 factorial es al número s por el factorial del anterior. Usted dice, yo quiero calcular el factorial de 2. De acuerdo a esta expresión, aquí nosotros tenemos 2, ¿no? Esto sería 2 para nosotros. 2 factorial. Que sería a eso, 2 por el factorial de el anterior a 2. Si 2 es n más 1, el anterior a 2 sería n, que vendría a ser en ese caso 1, ¿no? Entonces el factorial de un número es al número por el factorial del anterior. Entonces acá anotamos 2 por 1 factorial. Usted dice eso, como 1 factorial es 1, entonces sería 2 por 1. Y el factorial de 3, sería ese número por el factorial del anterior a 3, que es el factorial de 2. Y si reemplazamos factorial de 2 sería 3 y el factorial de 2 es 2 por 1, o sea que sería 2 por 1. Y el factorial de 4 es 4 por el factorial del anterior. 4, sí, bueno, 5. 4 por el factorial del anterior, que es 3, ¿no? Entonces ponemos 4 y el factorial de 3 quedaría acá, que es 3 por 2 por 1. Y así, el factorial de 5 sería 5 por el factorial del anterior, que sería 5 por 4 por 2 por 3 por 1. Entonces sigue así, el factorial de n, va a decir, sería n por n menos 1 factorial, ¿no? Entonces quedaría n por n menos 1 factorial, que es el producto de los primeros n menos 1 naturales. Entonces va a tener así. O sea que el factorial de n es el productorio o el producto de los primeros n naturales. N por n menos 1 por n menos 2 hasta llegar a 1. Y acá se nota, ¿no? Entonces, y también podemos hacer notar lo que decíamos. ¿Por qué se llama recurrente? Porque para calcular el factorial de 2, usted recurre al factorial de 1. Para calcular el factorial de 3, usted recurre al factorial de 2, que sería esto.
Para calcular el factorial de 4, usted recurre al factorial de 3, que sería todo esto. Y el factorial de 5, usted recurre al factorial de 4, que sería todo esto. Y así. Entonces usted por eso tiene esta definición. Cuando dice cuánto es el factorial de un número, usted lo puede tener así. 1 por 2, por 3, por 4, por n menos 1 y por n. O lo puede tener al revés, ¿no? Decreciendo. Comienza el número y va para atrás hasta llegar a 1. Es el producto de los primeros n naturales. Y el 0, como el 0 no es natural, y cuando le toca a usted hacer el factorial de 0, entonces por definición cuesta 1. Factorial de 0. Como dice acá, ¿no? Está. Y esto es lo que hemos visto en la pizarra ahorita. Creciendo y acá decreciendo. Y eso hemos sacado de la definición recurrente. Es importante acordarse de esto. O sea, usted no necesariamente acuérdese de esto. Está bien, ¿no? Es el producto de los primeros naturales. O en sentido creciente o en sentido decreciente. Ya no importa. Pero nunca deje de ver este de acá. El factorial de un número es al número, no está con factoriales, fíjese, es el número nomás, n más 1, por el factorial de la anterior. Eso a veces a uno lo saca de apuro. ¿Cuándo? Como en el ejemplo este que viene. Fíjense en este ejemplo. Primero ustedes podrían calcular en su calculadora, si la tienen a mano, cuánto es el factorial de 11. El factorial de 11. Es un número grande. ¿Cómo cuánto queda? Es, digamos, a ver, es 39.916.800. ¿30 y cuánto? 39.916.800. Ajá, eso es. O sea, el compañero no ha hecho esto, ¿no ves? Yo sé que él no ha hecho 1 por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 7, por 8, por 9, por 10, por 11. Que si lo hace, le va a dar 39 millones, como dice, 916.800. Y le agarraron a su calculadora, ha puesto 11 y después ha buscado la tecla que le da eso y ha puesto igual y le aparece ese valor. Que nosotros tenemos en su calculadora, usted tiene la herramienta de calcular el factorial de un número. Cualquier número natural, pues, ¿no? Natural. Si no es natural, no le va a hacer nada. Error le va a dar. ¿Qué es eso? Ahora, si nosotros vamos al ejemplo, voy a poner la pizarra, voy a anotar el ejemplo. El ejemplo dice verificar que, yo lo voy a dejar a ustedes que piensen, ¿cómo harían ustedes si llega esta pregunta en el examen final? Verificar que n sobre n más 1 factorial es igual a 1 sobre n factorial menos 1 sobre n más 1 factorial para cualquier n en los naturales. Eso le propone. Verificar eso. Y en el examen final usted puede aplicar lo que sea de lo que aprendió.
en esta materia o en las materias anteriores. En el examen final es así, ¿no? Entonces, todo lo que avanzamos entra. Por ejemplo, usted ahorita dice, yo tendría que aplicar algo de la función factorial, pues estamos desarrollando función factorial, ¿no? Pero yo sé que alguno está pensando así. Si me lo dieran en el examen final, yo tal vez no estaría tan concentrado en la función factorial, sino que tal vez lo miraría así. Esta es una proposición que es universal y está en los naturales. Y yo puedo verificar la validez de una proposición universal en los naturales a través del principio de inducción completa. Entonces yo podría entrar con el PIC acá. Que P de 1 sea verdad, que P de K, que si P de K es verdad, entonces P de K más 1 tiene que ser verdad, y si luego lo demostrar eso, quiere decir que eso vale para todo natural. Se va a cumplir. Que me va a salir más largo, me va a salir más largo. Pero si no me acuerdo del otro, pues por ahí le meto, ¿no? Total. Si me sale, me sale. Pero ahora nosotros estamos concentrados en la función factorial. Entonces podemos hacerlo así. Dice n sobre n más 1 factorial tiene que ser igual a 1 sobre n factorial menos 1 sobre n más 1 factorial. Entonces yo tengo que llegar a demostrar esto, que esto es igual a esto, o al revés, ¿no? Que todo esto es igual a esto. Pero generalmente uno parte de lo que tiene más extenso para llegar a lo más compacto. Y acá tengo denominador n más 1 factorial. Acá tengo n más 1 factorial, pero acá no tengo n más 1 factorial. Si tuviera n más 1 factorial aquí, pues entonces sería facilito, ¿no? Como un denominador n más 1 factorial y ya está. Entonces te dicen, ¿cómo puedo hacer que este sea n más 1 factorial? Yo quisiera que este denominador sea n más 1 factorial para sacar como un denominador. ¿Usted se acuerda? ¿Cuánto pues vale n más 1 factorial? N más 1 factorial es el número al que le estoy calculando factorial, por el factorial del anterior. Entonces, si yo quisiera que este sea n más 1 factorial, yo tendría que multiplicar, voy a poner el negro con este, yo tendría que hacer así 1, lo voy a poner un poquito más atrás, 1 por algo le voy a poner acá, y acá n factorial, menos 1 sobre n más 1 factorial. Entonces, como yo quiero que acá me quede n más 1 factorial, yo lo voy a multiplicar por n más 1. Y como no puedo hacer eso sin modificar la igualdad o la proporcionalidad de este término, entonces también acá lo multiplico por n más 1 arriba y abajo y queda bien. Este término no le estoy haciendo nada. Se mantiene la proporcionalidad de él y entonces también se mantiene la igualdad. Arriba y abajo, para este término nomás, estoy multiplicando por n más 1. Este no lo estoy tocando. Porque así como está bonito. Aquí está bonito para lo que quiero hacer. Entonces acá le ponemos igual y acá igual. Y ahora, n más 1 por n factorial, esto de acá es n más 1 factorial. Sobre, lo voy a poner más claro esto. O sea,
eso sería n más 1 por 1, n más 1 nomás, sobre n más 1 factorial. Menos 1 sobre n más 1 factorial. Así nos queda. Como ya ahora está el mismo factor, el mismo denominador mejor, n más 1 factorial, lo sumamos los numeradores, ¿no? Y de ahí nos queda igual a n, este 1 con este 1 se van, uno positivo y otro negativo, y nos queda más 1 factorial. Y le ponemos acá lo que queríamos demostrar. Y vale para cualquier natural, porque lo que estamos ocupando es definición de función factorial. Una consulta, ingeniero. ¿Sí? Sí o sí se tiene que trabajar solo con los naturales. ¿Ok? Para la función factorial, Ajá. sí, está definida en los naturales. Gracias. Y el valor también que va a tener va a ser natural. Evidente, ¿no es? Bien, entonces la clase del viernes vamos a entrar a números combinatorios, donde seguro vamos a ocupar a factorial, sumatoria. Creo que no iba a pasar el viernes, dijo. Ah, el viernes es el día de la patria, ¿no? Sí. Entonces el lunes vamos a entrar a números combinatorios, comenzando con principios fundamentales del conteo. Vamos a hacer un problema que es clásico, que es de las placas para vehículos, que es bonito para introducir en el tema. Después vamos a definir las variaciones, después las permutaciones con elementos repetidos, después las combinaciones simples y la aplicación de la aplicación más importante de combinatorio es en el binomio de Newton. Y con eso y ejemplo ya estamos con la unidad hecha. Entonces el lunes, yo le decía por eso, bueno, como no vamos a pasar este viernes, o sea, si igual, terminando la próxima semana vamos a estar terminando el avance. Porque una, dos clases, sí, puede ser que nos quede lo de estructura matemática para el martes, digamos, pero por lo que no vamos a pasar el viernes, ¿no? Y entonces aquí vamos a quedar a comenzar con principio fundamental del conteo, ¿no? Sí. Voy a anotarlo porque después me olvido. Principio fundamental.